Ya, ya estamos acá. Ya están grabándolo, muy bien, sigamos. Entonces, estamos, no, ya me perdí. Estaba viendo dónde dice autorización. Ya, muy bien. El hecho defensa de que tiene que tener todo acusado, ¿ya? Entonces podemos ver. Eso ya existe también en Bolivia y todo eso, ¿no? Y acusado también esto a nivel internacional. La cautio judicatum solvi. Es una cantidad de A que debe prestar el accionante, el extranjero, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la obligación emergente en los gastos de un juicio. Muchas veces hay personas que se inician juicios, em, así les voy a explicar, ¿cómo explicarte esto? Hay personas en otros estados que inician juicio tras juicio, ¿por qué? Con el objetivo primordial de desgastarte, de destruirte. ¿Qué pasa si tienes una empresa que ellos necesitan, que quieren quedarse con tu empresa? Ellos van a agarrar y te van a buscar juicio porque tienen dinero. Mayormente los europeos, los norteamericanos, en desmedro de quién, de los bolivianos, de los latinoamericanos mayormente. Entonces, ¿qué dicen ellos? Hay que dar una cautio judicatum solvi. ¿Para qué nos dicen? Para evitar justamente esta situación de que gente inescrupulosa inicia juicio tras juicio y quedan pues estas personas en desmedro. Así si esta persona me inicia un juicio de Europa aquí en Bolivia y la gano en primera instancia, ese dinero que ha puesto como garantía, yo me la agarro. Y después esa persona puede nuevamente iniciar otro proceso. Pero como yo tengo este dinero, tengo gastos y dineros. ¿Para qué? Para poder otra vez defenderme contra ella. ¿Me entiende? Eso es lo primordial. También vamos a hablar que se va a hablar de expresión de deudas. Dice ya no va a haber expresión de deudas. ¿Por qué? Porque no es justo que vea la gente acá. Y mire, esto que se habla en esta época, mire, 1894. Está hablando, se va luego en Bolivia, se va a crear la ley Blackman. Ya hace más o menos 10 más de 10 años. Desde 20 años más o menos que crea la ley Blackman. El día de hoy usted no la conoce, pero la ley Blackman evita que cualquier deudor vaya a la cárcel. Vaya a la cárcel. ¿Por qué? Porque con cualquier deuda se garantiza con qué? Pues con la prenda, se garantiza con el bien. Y cuando uno pierde el bien, ¿por qué tendría que ir a la cárcel? Es válido que una persona eh, pierda dos cosas, una su libertad y otra la propiedad. No, ¿verdad? Entonces, eso que dice la ley Blackman. Fue aprobada donde se comenzó a tratar hasta 1800. Miren, toda esta ley que ya el día de hoy existe en Bolivia, miren qué año, estamos hablando más de casi 100 años, es aprobada en 1879 en Europa. Tercera conferencia de la Haya. Nuevamente podemos ver, ACE está metido en todo esto. Va a llevar apoyado nuevamente por Holanda, Países Bajos. ¿Por qué Holanda? Porque en esta época tenía mucho poder y Holanda en aspecto económico, ¿no? Y también intelectual. Nuevamente bajo el presidente de ACER, se va a firmar el presente protocolo, que puede ser un protocolo adicional, o que se pueda, como dice el nombre, se adiciona, ¿no? Puede ser un documento adicional. No es un protocolo. Vamos a ver el protocolo. ¿Qué es un protocolo? Es un documento, un tratado internacional, ¿no? Pues estamos hablando de ese. Un protocolo adicional que se puede, a un tratado internacional, puede adicionar este protocolo para complementar. Un protocolo complementario. Un tratado internacional no está bien planteado, entonces lo complementa. Facultativo o simplemente protocolo, como lo llaman. Entonces va a servir para varias cosas, ¿no? Tenemos analogías de protocolos y todo eso. Entonces, este protocolo que nos habla, que nos estamos hablando de hace, de esta época, nos va a ayudar para ver, pues, qué cosa, ver posiblemente algunas falencias que se hubieran dado a nivel de los tratados internacionales que en ese momento ya estaban vigentes. Así son 4 proyectos de convenciones, proyectos. ¿Cuáles son? Matrimonio,
Ya lo habían tratado anteriormente, pero ya estamos avanzando un poco más. Divorcio, separación de cuerpos, es importante separación de cuerpos porque hasta en esa época había mucha pelea en separación de cuerpos o divorcio, tutela, sucesiones, testamento, mira, todo lo que es casi área civil, donaciones mortis causa, ¿no? Y así podemos ver. Así en 1904, los gobiernos signatarios lo van a ratificar. Todo eso se va a tocar y en 1904, 4 años después, van a agarrar y van a aprobar. Sigamos. Cuarta conferencia del año. Nuevamente, como ve, Acer, un gran elemento, un gran hombre, asistió, asistió a los Países Bajos, a esta reunión. ¿Quiénes? Miren, Japón. Y aquí se acordó un proyecto de convención sobre conflictos de ley, nuevamente, en materia de sucesiones, testamentos, sobre efectos de matrimonio. Nuevamente, mire, no han terminado la conferencia la tercera conferencia no terminó de reglamentar todo esto. Nuevamente en la cuarta conferencia se va a tocar sus puntos. ¿Ya? Instituto de Derecho Internacional. Vamos con eso. 1871, aquí podemos ver, Jacquemus hizo ver la necesidad, nuevamente, de convocar a una conferencia de jurisconsultos. Ya ha pasado el tiempo, han avanzado en muchos temas, ¿no? Y en esta época nos dice que es el conferencia de jurisconsultos. Cuando hablamos de jurisconsultos, personas entendidas en la materia, especialistas. ¿Con esto de qué? Dar solución, estudiar y dar soluciones en el derecho internacional en general. Miren, desde la creación justamente del Instituto Internacional se ve esa necesidad, proponiendo la creación de una entidad u organización permanente con dos fuerzas creadoras. Una, porque hablamos de dos fuerzas creadoras, una es la diplomática. ¿Por qué la diplomática? Porque todas las personas diplomáticas que han ido de un estado a otro conocen pues las realidades de un estado, de sus ciudadanos como están en otro estado. Por eso es necesario que los diplomáticos pues participen de forma activa para crear el derecho internacional y el trabajo individual. ¿Por qué el trabajo individual? Porque saben que todas las personas que van de un lugar a otro hay que trabajar, ¿no? Y el trabajo científico colectivo, otro grupo, donde se van a reunir justamente para hacer un trabajo sobre la investigación del derecho internacional privado. Como ya hemos dicho ya, se fundó en 1883, en donde en la sala, ya hemos dicho esto, ¿verdad? Ya hemos hablado de que se fundó aquí, en la primera diapositiva en las salas alternas de tratamiento de Gaden, en Bruselas, Bélgica, Países Bajos, cuando 11 juristas, dice, de renombre, pues hemos hablado, ¿no? Conferencia de jurisconsultos, ¿no? Esfuerzo para crear una institución independiente y desvinculada de cualquier gobierno, superior, supra, a los estados. ¿Para qué supra a los estados? Para que nadie pueda inferir en las decisiones de ellos. Que trabajase en la promoción y desarrollo del derecho internacional. En 1874 tuvo lugar la primera sesión en Ginebra, todo eso ya hemos hablado, ¿no? Voy a tratar de hacer las diapositivas, voy a tratar de arreglarlas para que toda esa parte suba en la primera diapositiva y sea un poquito más comprensible. En este caso, esto te relaciona con la primera diapositiva. Así podemos ver que el Instituto de Derecho Internacional va a crear una sociedad científica, un grupo de personas intelectuales que van a poder ver esta problemática, ¿no? Se reunieron hombres de ciencia de todo lugar, lo mismo ya hemos hablado. En Gita nos va a decir que va a crear sus propios estatutos, normas, leyes, cómo se van a guiar ellos, organización, como estamos viendo, y organización, ¿de qué manera? Va a estar limitada por 50 miembros efectivos. ¿Qué van a decir? Bueno, señores, vamos a crear este Instituto Internacional. Le estamos tocando, todo lo que estamos tocando en el punto número uno, por si acaso es, ¿no? Con 50 hombres de ciencia. Y estos 50 son las personas que van a formar. ¿Quiénes son estos hombres mayormente que van a crear normas y leyes? Hombres de ciencia que saben de las problemáticas que existen y diplomáticos que saben los problemas que se dan entre los estados.
Paralelamente pueden ser elegidos, ¿no? Como dice claramente, paralelamente a los 50. 50 son los miembros efectivos, pero aparte pueden tenerse otros que pueden ser más de 50 de forma ilimitada, que son miembros y auxiliares o asociados con voz, pero no derecho. Tienen ellos voz, pero no tienen voto. ¿Ya? Los únicos que tienen voto son estos 50 miembros. El instituto organiza congresos bienales, cada 2 años va a organizar para estudiar el derecho internacional existente en cualquier momento. No iban a comenzar a modificar o proponer modificaciones al derecho internacional cuando existe algún tipo de problema. Las organizaciones, estas áreas de derechos van a hablar y han tomado bastante ímpetu el instituto el día de hoy sobre derechos humanos y las resoluciones pacíficas de conflictos entre ciudadanos de diferentes estados, bajo la supremacía de la justicia y de la humanidad. Por estos motivos fue galardonado en 1904 con el Premio Nobel de la Paz. Como podemos ver, todo eso. Luego viene el Instituto International Law Association, que es un instituto que va a ser creado por quién, por Estados Unidos. Pero eso, señores, lo vamos a ver dentro de 10 minutos. En 10 minutos, vayan a tomar un cafecito o algo, vayan a descansar, les llamo en 10 minutos y continuamos con la materia, ¿ya? Vayan a descansar. Muy bien, como hemos visto en unos minutos atrás, se crea pues la sociedad, el Instituto de Derecho Internacional, que es una sociedad científica, como te bien claramente, compuesta por 50 miembros efectivos. Estos 50 son los únicos que tienen derecho a voz y voto. Luego van a ver de forma ilimitada miembros auxiliares o asociados que van a tener ellos voz, pero no van a tener derecho al voto. ¿No ve? Entonces, esto va a hablar y comenzar a crear derechos sobre derechos humanos y sociedades pacíficas en los conflictos entre personas de diferentes estados. Pero a la misma vez podemos ver acá claramente que Estados Unidos dice, no voy a quedarme atrás. Yo también tengo derecho y tengo como es nuevo estado emergente con poder. También quiero estar ahí pues metido, dice, ¿no? Y ahí, mire, como dice, probablemente se va a crear esta asociación, la International Law Association, ¿no? Que nos va a hablar y va a crear esta asociación de derecho internacional, relación de derecho internacional, hecha por quién, miren ya, por Estados Unidos. Y justamente Estados Unidos, debido a toda esa situación, se va a dar aquí debido a las múltiples y muchas legislaciones existentes en todos lados. La idea legislativa que se va a dar, pues, ¿dónde? Inclusive en el mismo Estados Unidos va esta problemática, ¿no? Inclusive, ¿cómo nos va a comenzar a surgir ese pensamiento? Justamente después que se da, pues, la guerra de secesión. Ustedes deben saber que la guerra de secesión, ¿no? Es donde justamente van a pelear aquí en esta época entre el norte y el sur. El norte, que netamente era un grupo de personas que tenían una normativa muy distinta a la del sur, donde el norte, pues, se puede decir que era una sociedad más avanzada. Veremos, no es por ser o sea, bueno, el norte, ahí podemos ver normas, leyes, industrias, todo se basaba allá. Un adelanto tecnológico en todos los aspectos. Y se da cuenta el norte de Estados Unidos que necesita cambiar a Estados Unidos. Le estaba delegando, ¿dónde? En el sur. Porque el sur justamente hacía pues una comercialización y un trabajo netamente agrícola, agrícola. Se había relegado, seguía todavía en años anteriores. Y dice, si Estados Unidos no se unifica y no tiene pues una, un horizonte que se unifique de una sola vista, vamos a quedar retrasados a nivel internacional. Y es por eso, señores, que se va a dar la guerra de secesión. No es otra cosa, no que, digamos, quiero liberar a los blancos, es que eran los negros.
La libertad de los negros es algo que debía darse, porque ese es un avance tanto en Europa y en todo el mundo de libertades que se tienen que pues agrupar a la sociedad, ser parte de la sociedad, personas que no estaban pues incluidas dentro de la sociedad. Lo mismo ocurrió aquí en Bolivia, no después del 32 y 35, que es la guerra contra Paraguay, los indígenas no se encontraban y decían, no, eso es parte de este Estado y no lo van a defender. Para posteriormente 52, pues, darles muchos derechos, ¿no? Ocurre lo mismo en Estados Unidos. Entonces, debido a esto, se buscó adoptar de un código de derecho internacional ya aquí al mundo. Y se va a crear, ¿qué cosa? Una comisión justamente de compilación, de codificación en Nueva York, mayormente. En Nueva York, con una comisión presidida por quién? Por Duley Fier, ¿no? Que va a realizar un anteproyecto de qué? De derecho internacional, tanto público como privado. ¿En qué materias? Mayor te vamos a ver en materias sociales y económicas, abordajes de navíos, cuarentena, correos, ¿no? Y se hablar, digamos, del derecho de que nadie puede abrir el correo sin el derecho de la persona, privilegios, moneda, ya estaban hablando justamente de que tiene que hablarse de la moneda, justamente del patrón oro, qué iba a suceder con él y todo esto. Pues, miren, ya estamos hablando acá de este elemento. En 1873 se van a unir, mire, igual que la anterior, en Bruselas, donde se la fundó, va a ser compuesta por quién, a diferencia de la otra, por un número ilimitado de miembros. Si es ilimitado. En el otro tenemos, ¿cuánto teníamos? 50. Pero a estos 50 que tenían apoyos, ¿no? Miembros auxiliares, estos, pero los demás no tenían voz ni voto. Acá ya se, pues, es de forma limitada. Todos en estos tiempos derecho a voz y voto. ¿Por qué? Porque van al guerrero y decimos, señores, hombres de ciencia, tales, agrúpense para tener un representante, dos representantes, comerciantes lo propio, armadores, contamos hablando del comercio internacional, de los barcos, tantos votos, y así en todas los ámbitos del derecho que están tocando ese vez de derecho internacional, van a ir sumándose. Todos ellos que van a ser reconocidos. No estamos diciendo, yo voy a ir. Oye, oye, es como aquí en Bolivia, ¿no? No se han visto ustedes. Un grupito se reúna, ya crea una cosita, ya una asociación. Miles son ya. Se molestan, otro crean. No, allá tienen que ser bien reconocidos. Entonces, reconocidos por cosas, entonces esos son miembros. ¿Cuáles son sus objetivos? Son el estudio, la aclaración del derecho internacional. Y hemos visto que es público y privado, como lo he hecho bien claro. Aquí mira que hace que hace derecho público y privado, un anteproyecto. Ya no se frente como, no se frente como el anterior, que el frente es público, que es privado. Este es público y privado. La promoción de comprensión internacional y el respeto por el derecho internacional. ¿Qué cosa dice, señores? Tenemos que hacer un respeto, tiene que haber un derecho internacional y se debe, ¿qué cosa? Existir un respeto. Cuando se hace un tratado internacional, todos los estados tienen la obligación de cumplirla. Todos los estados no pueden decir que no lo van a cumplir, porque cuando uno firma un tratado internacional, hace bajo el principio de qué? De la buena fe, bajo el principio de la pacta sunt servanda, ¿no? Entonces, ahí está hablando este grupo, esta sociedad. También tiene un carácter, mayormente carácter consultivo. ¿Consultivo por qué? Ya hemos hablado, ¿no? Se puede consultar sobre cierta problemática y ellos van a dar una respuesta, ¿no? Como una versión, no, es también, esta organización es una ONG a nivel internacional, no es gubernamental. O sea, que indica que no responde a muchos estados. Con un número, con una de las agencias especializadas en las Naciones Unidas el día de hoy.
Esta nación tiene unas agencias tan especializadas, donde en las Naciones ONU, en la ONU, por si acaso, ¿no? Estamos hablando de la ONU, ¿no? La ILA, justamente esta organización, vamos a ver que tiene un consejo ejecutivo, que son las máximas autoridades, ¿no? Y que va a tener pues su sede mayormente, ¿dónde? En la Secretaría de ONU. Hoy mayormente estamos hablando de que todo de todas las profesiones existen sus representantes. Podemos ver que el día de hoy casi son más, hoy día son más todavía, son más de 3.500 miembros que están distribuidos donde, tanto donde están participando como en otras sucursales de todo el mundo. Hay sucursales en todo el mundo que van a ver estos tipos de problemáticas para no tener problemas, ¿no? Entonces podemos que han creado sucursales. Sus habilidades son abogados, ¿no? Con práctica privada, académica del gobierno y del poder judicial. Otros no son abogados, hemos hablado, ¿no? Que son de varias áreas, pero son expertos en qué? Ámbitos comerciales, por ejemplo, algunos posiblemente de ustedes algún día te sea miembro de comercio internacional, de industrias, los grandes empresarios, finanzas, banqueros, y así como representantes de organismos y cámaras de comercio. Como podemos ver, entonces, eso, ¿no? Bolivia casi no participa, por si acaso. ¿Qué viene después? La Corte Internacional de Justicia. Después de que todo esto ha sucedido, señores, bueno, tenemos que comenzar a evolucionar. Y se va a crear justamente la Corte Internacional de Justicia, que es el primer órgano de la ONU, que hemos hablado unos minutos, minutos atrás, ¿no? Tiene su sede ¿dónde? En el Palacio de la Paz de La Haya, en Países Bajos. Está encargada de, ¿qué cosa? Decir controversias jurídicas, ¿no? Ya, pero ¿qué? La Corte de Justicia, ¿qué? Entre Estados. Derecho internacional público, le hemos pasado ya esto. También emite opiniones consultivas. Hemos hablado, ¿no? De opiniones consultivas, ya miles de veces que es una opinión consultiva, ¿no? Que no es vinculante y nos da, ¿qué cosa? Existe para dar una, ¿sirve para qué? Se me da el término, para que los estados puedan utilizar un hecho determinado como una norma. Precedente, ¿no? Precedente, es un precedente para los estados, va a servir. No hay varias cuestiones que pueden someterse a los órganos o instituciones especiales de la ONU. ONU también va a poder resolver, va a poder ayudar. Pero más que todo, ¿quién hace la Corte Internacional de Justicia, no? La Corte Internacional de Justicia fue creada en 1945, ya sabemos eso, en San Francisco, California. ¿Por qué? Ya sabemos por la Carta de Naciones Unidas, que comenzó a funcionar en 1946, y en el 46, la Corte Internacional de Justicia está constituida por 15 magistrados, cada uno son elegidos por 9 años consecutivos, ¿no? Todo esto a propuesta de quién? Del Consejo de Seguridad. Consejo de Seguridad, ¿qué sabemos quiénes son? Son justamente los miembros, mayormente, está constituido por los 5 países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, quienes tienen voz y veto para cualquier resolución. Y 10 países desde esto del mundo, que son parte del Consejo de Seguridad, pero tienen derecho a voz, no a veto. ¿No? Y son elegidos por la Asamblea, una vez que son propuestos por el Consejo de Seguridad, para que vayan a decir, señores, cuidado con estos cuates, son peligrosos para la ONU, pueden hacer cualquier cosa, entonces, si no hay la venia del Consejo de Seguridad, no los van a aceptar. Y son, justamente que eso en la Asamblea Legislativa, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, van a ser elegidos. Sus idiomas oficiales, ¿cuáles son? El inglés y el francés. Los 6 órganos de la Corte Internacional de Justicia, ¿cuáles son? Asamblea General, que es la máxima, el Consejo de Seguridad, que hemos hablado, que está constituido por 15, 5
con voz y voto, y 10 de los demás estados, con el Consejo Económico Social, el cual se va a encargar justamente de ver y encaminar la parte económica mundial, donde se va aquí a manejarse los dólares, el Consejo de Administración Fiduciaria, que el día de hoy existe todo este consejo en la ONU, pero no está funcionando. ¿Por qué? Porque Palau en 1994 fue el último país que va a solicitar su independencia. Y al ser el último país, entonces el Consejo de Administración Fiduciaria quedó, podemos decir, congelado. No tenía la función. Está ahí, pero no está funcionando porque no hay otros estados. La Corte Internacional de Justicia que estamos hablando ahorita, de la CEI, todo está en la ONU. La Corte Internacional de Justicia, por si acaso, es el único país que no está en Nueva York. ¿Dónde estamos, dicho? En los Países Bajos. Bueno, toditos estos órganos de la ONU están en Estados Unidos. ¿Dónde tiene su origen la ONU? Es interesante saber esto, ¿no? La ONU va a tener su origen en la Primera Guerra Mundial. Ya no sabemos que en la Primera Guerra Mundial entramos en 1914, se inicia la Guerra Mundial, y esa es la historia, cómo sucede y todo, ¿no? El archiduque cómo es muerto y todo eso, ¿no? Y en 1918 va a ver el cese de fuego entre los países en conflicto. Y en 1919 terminará la Primera Guerra Mundial. ¿Con qué? Con el Tratado de Versalles, ¿no? Y aquí podemos ver quiénes son participantes en esta guerra. Lo podemos ver, aquí está la Triple Alianza, conocida por quién, imperio en esta época, Italia, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro e Italia, el imperio italiano. La triple entente construido por el imperio ruso, Francia y el imperio del Reino Unido. Todos ellos se van a enfrentar y luego, aquí también en la Primera Guerra Mundial, se va a sumar quién, como ustedes ya saben, Estados Unidos. Entonces, en 1918 hay el cese de fuego y en 1919 termina la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles y ahí se va a crear la Liga de las Naciones. Como ustedes saben y he explicado también anteriormente, esta Liga de las Naciones va a ser promocionada por quién, por Estados Unidos. Pero el momento de ser parte de las naciones, Estados Unidos no va a ingresar, ¿no ve? Y al no ingresar, pues la Liga de las Naciones se va a constituir en qué? En un organismo internacional sumamente débil, porque no va a tener el apoyo de Estados Unidos, una de las más grandes potencias del mundo entero. Segundo, que no tenían normativas que puedan obligar a los estados a quedarse. Por ejemplo, podían ingresar el día de hoy y mañana salir la Liga de las Naciones. Eso hizo Alemania cuando fue a la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, cuando de, somos miembros de la, ¿cómo se dice esta palabra? De la, ay, fue como así, la Corte Internacional de Justicia, señores, es más complicado. Perdón, de las Naciones Unidas es más complicado, porque tardas más tiempo en salir. No puedes renunciar de la noche a la mañana, ¿me entiendes? Es como los miembros de la Unión Europea. Por ejemplo, Inglaterra, para salir, no ser parte de la Unión Europea, tuvo que pasar muchos años para que pueda salir. Sigamos. Después me dicen que se va a crear la Liga de las Naciones, que posteriormente esta Liga de las Naciones va a dar origen aquí a la ONU. ¿Y cómo empieza esta creación de la ONU? Se da en la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial se dio en 1939, ¿no? Primeramente una invasión que va a hacer Alemania a los Sudetes, allá en Europa. Posteriormente, lo que va a iniciar el primer conflicto, se puede decir, porque Alemania va a ir tomando
regiones, poco a poco va a ir aumentando sus regiones, pero ahí no se va a iniciar la guerra. ¿Cuándo se inicia la guerra? Justamente cuando Alemania invade Polonia. Y todo entramos en la Segunda Guerra Mundial y lo grave era que Rusia no ingresa a los estados, a la guerra de la Segunda Guerra Mundial, ese momento no ingresa. ¿Qué hace Rusia? Más bien invade también Polonia y se queda con la mitad de Polonia, justamente por un tratado internacional que habían firmado antes de invadir Polonia, lo habían firmado entre quiénes, entre Alemania y los rusos. El tratado conocido hasta el día de hoy, Molotov-Ribbentrop. Entonces, ese tratado internacional es firmado, por eso es que Rusia no va a intervenir y ya Alemania se va a dedicar netamente a hacer la guerra con los otros países europeos. ¿Quiénes están ahí? Las potencias del eje. ¿Quiénes son? Alemania, Italia y el imperio japonés. No tenemos que olvidarnos, ¿no? Después ha constituido otros aliados. Los, aquí no tenemos que olvidar qué cosa, Italia, que supuestamente en esa época como Mussolini se mostraba como una gran potencia, era un estado muy débil. El imperio japonés, un estado que era poder, tenía mucho poder, pero tenía un problema. ¿Cuál era? ¿Mm? Y porque, por eso entró el imperio japonés a la guerra. También, porque no tenía gasolina. ¿Qué manejaba la gasolina? Los Estados Unidos. Sigamos, esa es otra historia. Los aliados, ahí tenemos a Francia, Reino Unido, y después se va a unir a todo esto, ¿quiénes? Estados Unidos y la Unión Soviética, y otros estados más poco a poco, ¿no? Como podemos ver, después se va a unir la Unión Soviética. ¿Cuándo? Cuando Estados Unidos le invada. Termina la Segunda Guerra Mundial mediante el Tratado de París. Se va a firmar una cosa que termine la guerra y otra cosa que se firma al final, el Tratado de París de 1947. En 1947 se firma el Tratado de París y con el Tratado de París de 1947 se termina de forma definitiva la Segunda Guerra Mundial. Ustedes dirán, ¿cómo es posible terminar el 45 y el 47? No se olviden que Bolivia entra a la Guerra del Pacífico en 1879 y casi podemos decir que tenemos proceso para nosotros la Guerra del Pacífico, porque dejamos solos a los peruanos en una lucha que se enfrentaron ellos con los chilenos. ¿Y cuándo firmó ese tratado de paz? Nosotros, los bolivianos, con los chilenos, 1904. Así también lo dejamos. En 1945, ahí podemos decir que nace las naciones, donde hemos dicho, en San Francisco, California, Estados Unidos. Fue esta comunidad de nombre por quién? Por el presidente de aquel entonces, Franklin Roosevelt. Mediante la carta, en el artículo 3 de las Naciones Unidas, ¿qué dice? La función principal de las Naciones Unidas, ¿qué es? Fomentar la cooperación internacional entre los estados en el campo político e impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. Como podemos ver, seguimos avanzando en esta época en el derecho internacional, ¿no? Y en tantos años, casi han pasado más o menos parece que han pasado como unos, en Europa, hablar de todo esto, unos 70 años, 60 años, 70 años. Iniciativas americanas. Las iniciativas americanas, justamente, viendo esta situación que pasaba, no podíamos quedarnos al margen. Ya va a tener, pues, justamente estas iniciativas de que se va a comenzar a nacer, pues, en un pensamiento eh, aquí en América Latina, después, justamente, de la primera revolución, podemos decir, de independencia, que se va a gritar en 1809, ¿en dónde? En Chuquisaca. ¿No ven? En Chuquisaca, no tenemos que olvidar nunca eso. Que fue un grito libertario contra quién, contra las autoridades de la Real Audiencia de Charcas. ¿Y por qué la Real Audiencia de Charcas? Usted me va a decir, si la Real Audiencia de Charcas estaba en Bolivia, ¿por qué?
porque desde la audiencia de Charcas, en un momento determinado, fue el que apoyó de forma desmedida, y bueno, una pelea ha sido, que apoyaba, bueno, en esa época se destruye a Charcas. ¿Por qué? Porque todos decían que Charcas era una traidora, la Real Alianza, ¿no? De Charcas, ¿por qué? Porque no se olviden que han venido justamente los reyes de 1808, escapan los reyes eh, portugueses acá a Brasil, y no olvidemos que la esposa del rey de Portugal era la hermana de quién, del rey de España, rey de España. Cuando llega esta muchacha acá, todo el mundo decía que esta es su mujer, la hija del rey de España, Carlos. Dice, bueno, señores, este señor está buscando quedarse con América, con todo lo que era la anteriormente, ¿qué cosa? Las colonias americanas. Y ahí comienza la pelea y ahí justamente van a decir que el ese de Charcas estaba en la conspiración en contra del rey, del hijo del rey Carlos en Alemania, reconocido como rey de España, que era entonces Fernando VII. Y ahí comienza la gran lucha. No es un poco largo para explicarles, pero ya tengo una base, les van a la historia, van a entender mucho mejor. Sigamos. Desde los primeros años de la independencia, los países van a luchar, pues, ¿por qué? Por una unificación política. Y esa unificación política, ¿quién estaba buscando más que todo? Simón Bolívar. ¿Por qué quería Bolívar justamente esta unidad? Porque él se daba cuenta y él sabía que desunidos, los países de América Latina, creando estados pequeños, seríamos muy débiles a comparación de Estados Unidos. Y él quería que era un estado que podría, pues, ser el equilibrio que podemos decir con Estados Unidos. Veamos, el país más grande de Bolivia, de América, ¿quién es? Brasil. Y si nos damos cuenta, Brasil en este momento es una potencia. Otro país grande, poderoso, Argentina, tienen territorios. Chile, tiene toda la margen, varios de y así. Pues, entonces, Bolivia va a traer más instituciones legislativas acá, se van a libertar las tierras, va a entrar más canales de Santa Cruz, Cala Humana, ahí podemos ver. No, Simón Bolívar, todos los sistemas políticos, ustedes ya saben que el sistema político, y ahí yo lo pongo aquí, lo estoy poniendo aquí en América de Santa Cruz, Cala Humana. ¿Por qué lo meto a Santa Cruz, Cala Humana? Porque Santa Cruz Humana ha sido para mí el mejor presidente de América, de Bolivia. Entró al gobierno en 1829 y sale en 1939 del gobierno, exiliado a Europa. Él va a crear en el Alto Perú la Constitución Perú-Boliviana en 1836, ¿no? Donde ahí podemos ver que esta confederación que unió y lo hizo justamente Andrés Santa Cruz Caromán, cuando Bolivia estaba en una crisis económica total. A él sí le puedo decir que fue un hombre que hizo. No le llegó como a otro personaje oro, plata y todo eso, le cayó del cielo toda la plata del gas. Bolivia en esa época estaba destruida, destruida. Y este señor Andrés de Santa Cruz, señores, alzó a Bolivia de esa crisis de que estaba por los suelos de Bolivia, sin dinero, sin plata, sin nada, y la convirtió en una potencia en América Latina. Eso no lo cuentan muchos historiadores porque no les conviene. Crea la Comisión Perú-Boliviana, someta al Perú entre todo eso, va a tener una unificación. Nos seremos el estado más grande de América. Con un gran territorio tan poderoso íbamos a hacer con todo esto. Imagínense todo esto. Imagínense el poderío territorial y militar que tendríamos. Chile al ver esta situación no está de acuerdo porque dice, bueno, señores, si estos dos países se juntan,
van a ser una potencia en América Latina y Chile quedará y será qué cosa, el patio trasero de estos dos países. Y es por eso que Chile, aunque no me crean, con ayuda de Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y grupo de los peruanos, un grupo peruano que estaba en el norte, van a atacar toda la Confederación Perú-Boliviana y la van a destruir. ¿Cuando? En 1939, en la batalla de Yungay, el Perú. Si ustedes investigan, van a ver que este señor Andrés Santa Cruz realmente es uno de los hombres ha sido uno de los hombres más grandes el presidente más grande que ha tenido Bolivia. No tuvo la suerte de tener dinero en millones y millones de dólares del gas. Él reestructuró todo lo que era el Alto Perú, la hizo una potencia, anexó al Perú y por poco, si no era por Chile, por todos los países que nos han rodeado, el día de hoy hubiéramos sido la primera potencia en América Latina. Va a haber este señor Andrés de Santa Cruz Caló manda a hacer grandes cambios para Bolivia. Crea qué cosa, la UNS que está en Cochabamba, el Colegio de Medicina de La Paz, medicina de, que crear medicina, hay que crear ciencia, el Colegio Nacional de Ciencias, el Colegio Militar. Por primera vez se crea en Bolivia un colegio militar para hacer profesionales a los militares. Este colegio militar va a ser uno que haga justamente, miren, en este que va a hacer, lo va a convertir a Bolivia en potencia. En potencia. Fue el primer colegio militar de América Latina. Fijó atribuciones de los prefectos, gobernadores, corregidores, alcaldes, todo eso organizó Andrés de Santa Cruz. Adaptó el Código Civil Napoleónico que hasta el día de hoy es reconocido por su gran aporte al derecho. Código Civil Napoleónico que también le sirvió a Napoleón para llegar a ser Napoleón Bonaparte en Europa. ¿Quién? Para convertirse en emperador. Código Civil Napoleónico que también sirvió aquí en Bolivia para convertir a Bolivia en una gran potencia. Y el proyecto, el código, también se hizo un proyecto de código penal, y estaba justamente del diputado Cala- Calatrava. La formación del código, también hizo la formación del código de comercio, no, perdón, de enjuiciamientos, último primordial, llevar procesos, ¿no? Miren, creo que miren, todo lo que ha creado este señor, los códigos de mercantil, minero, primeros códigos que van a regular la importación y exportación justamente de minerales, pero el primer censo, ¿no? Es el primer censo de la República para ver cómo estamos, cosas que es muy necesario el censo, para saber nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Por eso este señor ha hecho de Bolivia una potencia. No ha sido un caído del catre, por si acaso. El primer mapa general de ella, preparado el primer general, lo que era justamente las fronteras bolivianas, firmó el primer tratado internacional de comercio con Francia. El rey de Francia dice en ese momento, es la primera vez que tengo el gusto de tomar la mano de un indio, así decían. No es como Evo Morales se autodice, soy indio. Ahí le eligieron a él, porque ustedes sepan, fue el primer indio de Bolivia que llegó al gobierno. Porque cuando va a Francia, dice, tengo el grado de tocar de un gran estadista a un gran hombre con grandes conocimientos, que es un indio, así le dijo, es un indio boliviano. Entonces, no sé, él se autonombró, le eligieron, señores. Construyó puentes y caminos, creó el puerto Cobija, la mar, para poder salir y hacer exportaciones en el Océano Pacífico, puerto que declaró Franco para estimular el comercio, ¿no? Un puerto libre, pero en otros términos. Creo también en Tarija, la frontera con Tarija se va a determinar. Miren, todo esto ha logrado, todo esto sin dinero,
Sin dinero. ¿Lo ha hecho con qué? Con conocimiento. Conocimiento es poder. Conocimiento es poder. Sigamos. Iniciativas americanas. Ya hemos hablado de todo esto. Donde también hablado que Costa empieza la primera iniciativa justamente, y vamos a ver primera y todo eso, en 1880 se da el panamericanismo con Simón Bolívar, ¿no? Empieza a hablar, y va a decir, bueno, señores, y van a hablar hacia atrás, y van a hablar diciendo, bueno, señores, Simón Bolívar ha sido el iniciador de la independencia, la unificación, el discurso, ¿no? Y si tenemos que hablar en base a Simón Bolívar y el panamericanismo, en una integración americana, ¿no? Y ahí va a haber un movimiento diplomático, político, económico y social americano que busca crear qué cosa, ordenar las relaciones de entre estados, la asociación y la cooperación, ¿ve? De países americanos, América Latina, en diversos ámbitos de interés común, no debían unir fuerzas, apoyarse mutuamente en cuanto a las soberanías y seguridad en América Latina. Pero, ¿quién se mete aquí en todo esto? Muy audazmente, Estados Unidos. Henry Clay, y mayormente le den con ustedes a este señor James Monroe. James Monroe que va a dar un pensamiento que dice América para los americanos, que surge el año 1823, con el tipo primordial de qué? De apoyar justamente a los países que están llegando a la independencia y evitar que otros países que vengan de Europa puedan otra vez someter a América Latina. Pero el fin, ¿cuál fue el fin de Monroe? Hacer de que toda América Latina sea el pato trasero de Estados Unidos. Ese fue el fin primordial, por si acaso. Resumen, perdón, ¿qué nos va a decir en sus principios? Somos un solo continente, América Latina y América del Norte. Somos ex colonias europeas, empezaron a dominar y en establecer relaciones mutuas entre latinos y anglosajones. Comunidad Internacional Americana se da en 1871, Secretaría de Estado de Estados Unidos, James Blaine, lo que hemos visto ahorita aquí en la acera, empezó la necesidad de que los estados americanos se reunieran periódicamente para conocer y resolver todos los asuntos internos, ¿no? De 1808. Muy bien, seguiremos ahora. Primera Conferencia Internacional Americana. Bueno, señores, ahí nos vamos a quedar, ¿no? Me deben una clasecita, vamos a ver cuándo puedo recoger esa clasecita. Me deben más todavía, pero vamos a ver, unita y que sea nada más. Muchas gracias, jóvenes. Nos vamos viendo en la próxima clase. Hasta luego.